Hola, muy buenas tardes, comunidad de Abanico del Alma. Nos encontramos hoy en nuestro primer programa en esta nueva plataforma que es la Provincia TV y agradecidísima a todos los que han hecho posible que estemos aquí hoy, comenzando por el director Mauricio Suart, Claudio Larcón, que va a estar aquí encargado de toda la parte técnica, y a todas las personas que han estado ayudando. El logo de Abanico del Alma de Andrea Dieterich, la Rulo, podéis buscarla en Instagram, una diseñadora increíble. Y bueno, todos, la música que vais a escuchar de fondo, de Catalina Claro en la primera parte, de Vacante en la segunda, y la gente que, bueno, que siempre ha creído en mí y me ha apoyado para seguir adelante. Y bueno, estamos en este comienzo de noviembre, todavía en este pasar emocional que no ha sido fácil para nadie en este año a nivel universal y bueno, ya hay espacios que son de sanación y en este momento nos vamos a ir a uno en el sur de Chile. Y el Centro San Masati en Pucón es un espacio de sanación creado por Maa Nanasima, un centro inserto en un exuberante entorno natural para reconectar con nuestra esencia y paz interior. Actualmente se están realizando meditaciones activas de Osho los lunes, miércoles y viernes vía Instagram, así que no dudes en buscar en las redes sociales e incorporarte. Y próximamente van a realizar el taller vía Zoom, abrazando lo que es, explorando los 3 centros, mente, corazón y ser. Es un masterclass maravilloso que será online, donde podrás reconocer cuándo estás viviendo tu vida desde la mente, en esta película que tú misma te has creado, o cuando estás en el corazón y en tu ser, para poder abrazar lo que realmente es. Paisajes Lonquimay son parcelas que tienen maravillosos bosques, arroyos de agua fresca, que llegan hasta el mismo río Biobío. Desde 3.990.000 pesos por 5.000 metros cuadrados y más, es que están estos terrenos maravillosos para iniciar un nuevo proyecto integrado con la naturaleza. Todo esto diseñado por mis amigos Felipe y Cristóbal, quienes también tienen unos terrenos en Puerto Varas. Dale a tu familia lo mejor, invierte en naturaleza, vive. Más Feldenkrais, creado por Bárbara Gilmore, es un laboratorio multidisciplinario, un espacio creado para apoyar el aprendizaje somático mediante un movimiento consciente que restablece el funcionamiento físico, emocional, sensorial, mental y espiritual. Constantemente están realizando talleres y cursos en modalidad online y presencial, así que no dudes en buscar en las redes sociales toda la información. Porque deseamos vivir en una sociedad más humana, justa e integrada, la Escuela de Educación Emocional ofrece espacios de formación académica para desarrollar competencias emocionales y una comprensión de lo que significa ser un ser humano hoy, profundizando en el camino de la humanización de la sociedad. La Escuela de Educación Emocional, a través de la exploración de tus emociones, te permitirá generar bienestar, sentido y autenticidad a tu vida. Y porque los libros son una gran compañía y lo han sido sobre todo en esta etapa que hemos estado hibernando de alguna manera, no mucho en casa, es que voy a continuar con mi ritual de lectura, que siempre he iniciado mi programa con una lectura bella y he elegido a esta autora española, que ya la he leído con anterioridad, que es Elvira Sastre. Y este libro de poesía dice: la soledad de un cuerpo acostumbrado a la vida. Y he elegido este poema, voy a leer un parrafito que dice, se llama Libre, y dice así: quería que supieras que mi daño es algo que solo elijo yo, que me dejo mecer por tus empujones, como si fueran viento que me coloca lejos de ti, porque todas mis puertas están abiertas y yo soy libre, que el odio es el disfraz de una piel, el reverso de un cuerpo, y desde otro lugar tu cara se intuye al del revés, perdida. Y no hay nada peor que sentirse olvidado dentro de uno mismo.
y porque a veces estamos olvidados de quién nosotros somos, como dice Nietzsche, ¿no? Lo más alejado de nuestro verdadero ser. Y para ahondar en cómo acercarnos a nuestra verdadera esencia y ser vibracional que nos caracteriza y nos hace seres únicos, es que hoy tenemos como invitado al destacado filósofo y sociólogo Juan Casasus para hablar sobre la educación del ser emocional, que es el título también de uno de sus libros, Educación del ser emocional. Juan Casasus es un referente a nivel mundial en educación. Bueno, ha sido asesor del Ministerio de Educación en 4 continentes, fundador y director de la Escuela de Educación Emocional. Se ha dedicado a explorar la naturaleza de la conducta y las interacciones humanas desde la perspectiva del mundo emocional. Entre sus libros destacan La Escuela de la Desigualdad, La Educación del Ser Emocional, Camino en la Oscuridad, que lo tengo aquí, que es de Editorial Planeta y lo podéis encontrar en Me Gusta Leer. Bienvenido, Juan. Hola, gracias, bienvenido. Quiero estar contigo aquí. La Qué nueva rico forma para de mí. Para mí maravilloso estar contigo. Un segundo, Claudio, ¿puedes bajar un poquito la música? Que siento que está un poco fuerte. Ahí mejor, sí, ahí mejor. Maravilloso, maravilloso haber leído tus 2 libros. La verdad que debo reconocer o transmitirte que a nivel interno me movieron un montón de aspectos internos. Fue muy profundo viajar, fue un viaje realmente hacia la verdadera esencia. Juan, sí, como decías tú, que para escribir también necesitabas de esa soledad, ¿no? Y voy a partir desde la soledad, en este mundo no tan lleno de conexiones, de redes, de cosas activas, que aún estando en esta soledad que hemos estado en este periodo, también hemos estado muy afuera. ¿Cómo vives tú, cómo ves tú este ser humano que vive tanto en sociedad, pero a veces también está muy solo, muy inconstante con esta soledad interna? Bueno, la soledad es el espacio fundamental del ser humano, ¿eh? Así que eh, es como entrar en un espacio natural de una soledad que es lo que permite en alguna medida estar en contacto con el vacío fundamental de los seres humanos. Esto de que seamos seres sociales, que viene de Aristóteles y que explica muchas cosas, no estoy tan seguro que sea necesariamente una condición del ser humano, ¿eh? Muchos han hablado que somos seres sociales y que nuestra felicidad todo ocurre desde ese espacio. Pero también debemos recordar que los místicos, lo que hacen la mayoría de los místicos es como encerrarse en una caverna o irse al desierto y estar solos y estar como muy felices en esa soledad, en ese silencio, en esa escucha del universo. Entonces, yo creo que esto de acercarse a la soledad es como abrirse al universo, pero no estoy seguro que es el momento para estar metiéndonos en profundidades metafísicas. ¿Para qué me hiciste esa pregunta? En esta soledad también, en esta soledad, porque en tu libro también creo que está muy relacionado al tema de las emociones. Cuando tú, este libro, Camino en la Oscuridad, trata también de tu estadía cuando fuiste detenido en la época de la dictadura en Chile y todas las vicisitudes que viviste ahí y cuál fue tu acercamiento también a encontrarte con ese ser interior único, ¿no? Dentro de todas y en eso estaban las emociones, o sea, las emociones están siempre, pero creo yo que en este contexto de aislamiento, ¿no? De semi-aislamiento, ¿no? Las emociones ocupaban otro... como que aparecieron, ¿no? De alguna manera, aunque siempre están, pero muchas veces las reprimimos. Vamos a partir de repente de ahí. ¿Qué es una emoción, Juan? Es el encuentro con el mundo, si quieres ponerlo de una manera. O sea, viene desde el principio de los seres orgánicos, vivos.
que sé yo, desde que éramos una molécula y que pudo sobrevivir fue porque se encontró en su encuentro con el mundo, pudo nutrirse y evitar lo que hacía daño y nutrirse. Ese es como un principio del encuentro con el mundo. Después, cuando esta molécula se empezó a transformar qué sé yo, células ya más complejas, mucho mayor, empieza a aparecer otro mundo que el mundo de los otros, el mundo social que estábamos hablando recién, que es mucho más complejo y que es como una evolución del cerebro. O sea, en la complejidad del cerebro, de nuevo, siempre hubo gente como alrededor, pero de repente esta gente se transformó en el mundo social, que se empezó a codificar y empezó a determinar en gran medida cómo debía comportarnos, no comportarnos, y entonces tener vergüenza, no tener vergüenza, comportarse bien, entonces todo este tipo de cosas. Y eventualmente como segundo tipo de encuentro que genera las emociones. Y finalmente, lo que tú citabas de Nietzsche, finalmente, que es como la evolución más evolucionada, yo creo, del cerebro, es este encuentro consigo mismo. Eso sí que es complejo, es una cuestión como muy, muy misteriosa. Lo que tú citaste, Nietzsche, nadie es más extraño para sí mismo que uno mismo. Entonces, la forma de relacionarse con el mundo es una forma fundamentalmente emocional. Con el mundo natural, para poder sobrevivir, está evaluando siempre la emoción, la forma de relacionarse con los otros, evaluarse cómo se relacionan con los otros, y relacionarse consigo mismo, que ya es un cuento más complejo. Vivimos en una sociedad, bueno, en este momento también en Chile estamos con todos estos cambios también políticos o este estallido social, ¿no?, que comenzó hace ya un año y bueno, hay unas emociones colectivas también, una emocionalidad como individual, pero también hay una emoción colectiva y hay un contagio de esta emocionalidad colectiva. Volviendo a tu libro y a tu experiencia que tuviste, donde también había una emocionalidad, me imagino, colectiva, ¿no?, de todos los que eran detenidos hacia los gendarmes, ¿no?, no sé cómo se dice, hacia los que los tenían presos. ¿Cómo de los guardias, cuál fue el trabajo que tú hiciste que me parece muy interesante para estar en tu propio ser, en tu propia esencia, en tu propio contacto, ¿no? No dejarte también llevar por este odio o que quizás también se manifestaba, ¿no? Resentimiento, rabia, etcétera, dolor. Me gustaría que si pudieras compartir un poco esa experiencia. Bueno, o sea, obviamente me ocurrió nomás. O sea, no es que yo haya querido practicarlo de cierta manera o que me haya preparado para esto, no estaba para nada preparado. Lo que ocurrió, me ocurrió. Y quizás la manera de responder a eso fue quizás mi formación filosófica, en filosofía, en que uno genera una capacidad como de distanciamiento, y eso como muy útil y creo que muy central en el trabajo que estamos haciendo como en el mundo emocional, tener la capacidad de observar las emociones, o sea, que generan un distanciamiento. Y eso está como bien asociado, yo creo, con lo que mencionamos antes, o sea, el silencio es algo que permite que uno pueda, ¿cómo ponerlo? Que uno pueda observar, que uno preste atención, más que observar, que uno pueda prestar atención a lo que está ocurriendo. Y el hecho de prestar atención, estos son procesos más complejos, pero el hecho de prestar atención a uno le permite tomar distancia de lo que está observando, pero al mismo tiempo está muy unido con lo que está observando. Entonces, esto de transformar lo que ocurre en un objeto es como casi como una etapa transitoria
para estar viviendo lo que se está viviendo y también al mismo tiempo distanciarse de lo que se está viviendo. Esto es algo, son cosas muy particulares que tenemos los seres humanos, ¿no? De poder Nosotros tener... solemos vivir, hemos aprendido como a estar enajenados de nuestras emociones, como no escucharlas, como a reprimirlas, y de ahí que vienen también estas corazas corporales musculares que habla Lowen, como que empezamos a no queremos sentir. Hay una frase que aquí me llegó mucho, que tú dices, estando en las en el muro, ¿no? O sea, en la celda, cuando las imágenes en el muro de la celda que recreaban habían perdido todo interés, no me quedaba otra cosa que meditar. Por eso ahora, con el miedo como aliado y con menos apremios externos, pude dar inicio más seriamente a la exploración de lo que ocurría en mi corazón. Y esta exploración era angustiosa y anhelante, pero aún así necesitabas del silencio. Aunque fuera angustioso, era imperioso para limpiarte, ¿no? Dices, para limpiarme las cosas que había escuchado que estaban ocurriendo. Si bien estábamos diciendo que nos enseñan como a vivir enajenados, a no sentir para no sufrir, aquí tú buscabas ese silencio para también encontrarte con aquellos demonios y esos temores, con esa emocionalidad que estaba surgiendo. No es que de esa manera quedamos atrapados, o sea, creo que lo que tú mencionas es que si vemos esa emoción, por muy dolorosa que sea, vamos a ser capaces de transitarla y navegarla, como de hacerla nuestra. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Las emociones son señales, ¿eh? Es lo que expresa nuestro encuentro con el mundo, con los otros y con uno, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las emociones son muy misteriosas, ¿eh? Y son muy extraordinarias, ¿no? Y a lo que tú hacías referencia ahí en ese párrafito, hay una referencia como al miedo, ¿eh? Y lo que nosotros mantenemos en la escuela es que hay que como entregarse a la emoción, ¿no? Hay que aceptarla, pero profundamente, abrazarla muy amorosamente, porque cada una tiene cosas distintas. El miedo es para mí quizás la emoción más importante que tenemos los seres humanos, ¿no? ¿Por qué dirías que es la más importante? Bueno, porque nos da señales nos da muchas señales, ¿no? Si no fuera por las emociones, estaríamos muertos porque no nos daríamos cuenta de las amenazas que nos vienen, ¿no? Entonces siempre el miedo como que a uno lo establece en un espacio que está delimitado por el miedo. El miedo está informando de los límites del espacio en el cual está. Pero ¿no crees que a veces el miedo también nos puede impedir realizar otras cosas? Porque aprendí a tener miedo y desde ahí entonces me muevo y no soy capaz de dar saltos, no sé, ya sea de relacionarme, de tener una pareja, trabajo, etc. No, sí, pero eso tiene que ver, mira, con una cosa que yo estoy totalmente en contra, que todas estas cosas con todo respeto atrás tiene una imagen del Buda, estos títulos de Goldman, del Dalai Lama, que hablan de emociones destructivas, y entre la primera el miedo, la rabia, te fijas, y eso es como un gran error. Yo tenía la suerte de haber sido invitado a una discusión sobre el tema de las emociones en Cachemira, afortunadamente me encontré con un sutta, no un sutra, pero una sutta, porque es Parsi, del Buda, donde, porque el argumento de ellos es siempre que el Buda dijo que eran negativas, el Buda dice, pero también el Buda dice no, que en realidad son placer, y las emociones son siempre placer, y entonces uno puede tener más placer o menos placer, o más placer, y ese sutta está siempre relacionado con la idea de qué es lo que da más placer.
¿ah? Entonces las emociones son como un mundo del placer. Ahora bien, esta visión de que se digan que son negativas a uno lleva a no sentir. Y es lo que tú dijiste al principio de esta conversación, que estamos teniendo cada vez menor capacidad de sentir porque estamos ahogando y pensando que es malo es malo el sentir la emoción. Ahora bien, mira, si somos honestos, entre las cosas maravillosas que tiene el miedo, ¿ah? En el fondo nos gusta. El miedo nos gusta. Cuando uno era niño chico, no sé cómo si tú jugaste a eso, por lo menos en mi época, cuando uno era chico, se jugaba a la pieza oscura y asustarse. ¿Sí? Entonces, este momento, ese momento de adrenalina, de una expresión de estar como muy vivo. ¿Ah? Es muy placentero. ¿Ah? La gente le gusta la montaña rusa. ¿Ah? Y es una sensación de mucha fuerza. Gente paga para saltar en Benji. O sea, entonces, en la cultura se va diciendo que el miedo es malo, todas estas cosas, piensa positivo, ¿ah? Y que no tengas miedo. ¿Ah? Crea una cultura que uno le hace como tomar distancia con el miedo, o finalmente, para decir de otra manera, uno tiene miedo al miedo. Y nosotros decimos que lo primero que la emoción que está presente hay que abrazarla, pero muy amorosamente. Ahora, el miedo te hace sentirte vivo, pero también cuando uno como empieza a profundizar en esto, te ubica en el espacio de la existencia. ¿Ah? Bueno, hay un espacio de la cotidianidad que se habla siempre, que el miedo te prepara como para contraatacar o para salir corriendo o hacerte el idiota. ¿Ah? Que son como las formas más típicas y cotidianas, pero del miedo. ¿Ah? Depende de la evaluación, que el miedo hace una evaluación y dice, bueno, a este sí que me lo he hecho yo, así que voy a contraatacar. ¿Ah? O voy a salir, a este me saca la mugre si salgo corriendo. ¿Ah? O si es que no puedo salir corriendo, me hago el muerto, como hacen los animalitos. ¿Sí? O digo broma, lo que sea, para como bajar un poco el peso. Esa es un poco la parte más cotidiana, pero meterse en el miedo, o sea, lo que yo he leído, cosas como de San Juan de Cruz, místicos de ese tipo, o sea, hablan del miedo abismal de encontrarse con su creador, ¿no? Es como una cosa, es como las metáforas estas de la polilla que se acerca al fuego, y para quedar consumida por el fuego. Entonces, es como el miedo es como casi este miedo abismal, es como una disolución radical del ser, te fijas en el universo, vaya las creencias que tenga. Pero lo que ocurre realmente, que no es una creencia, esa es la gracia del miedo, es muy real. La gracia de las emociones que son reales, es el mundo de lo real, no el mundo de la creencia ni de la interpretación. Es el mundo de lo que ocurre realmente. Y eso no es gracia, o sea, es una constatación de que uno está vivo, y según la profundidad de que uno abrace estas emociones, la amplitud de la vida o de estar vivo, es como grande, es como abismal. Bueno. Impresionante. Oye, Juan, te quería, bueno, voy a recordarles a la gente que nos está escuchando, a los radiovidentes de la zona del norte y bueno, del mundo entero, que estamos con Juan Casasus, director de la Escuela de Educación Emocional, filósofo, sociólogo, escritor, que ha investigado mucho en este ámbito, en este mundo maravilloso de las emociones. Tenemos acá en el Facebook algunos mensajes de Sergio Roberto Hernández, excelente, muy buen entrevistado, éxito Fran en tu nuevo programa. Marcela Montenegro dice, es una inspiración constante. Qué lindo oír a Juan, dice Marce Isasmendi. Y Claudio Larcón, nuestro técnico, también nos manda cariños y fuerza para que todo salga bien. Hemos recibido unos audios, Juan, vamos a ir a escuchar el primero. Claudio, si lo puedes poner para que te van a hacer una pregunta. Hola, buenas. Soy Javier, llamo desde Barcelona, España. Y bueno, primeramente felicitaros o felicitarte
por el programa, que me parece muy interesante, y los temas que tratas también. Y bueno, mi pregunta para Juan es, ¿cómo puedo manejar el tema de la frustración cuando mi hija, por ejemplo, mi hija de 15 meses, no me obedece, la pongo a comer y bueno, no me hace caso, tira la comida, yo me pongo nervioso, noto demasiado rápido y me gustaría saber, bueno, cómo puedo manejar eso, cómo puedo solucionarlo, sobre todo porque entiendo que bueno, mi enojo en un momento dado no tampoco es bueno para ella. Gracias. Javier, esa es una experiencia absolutamente universal. Creo que de las pocas experiencias universales que uno puede tener. Eh, Mira, a mí me encantaría estar de nuevo en una situación con mi hija tirando platos por el lado, ¿ah? Y como que gozando eso, porque eso dura poco, ¿ah? Y hay como... Yo no soy muy de los tratados de manejar. Yo entiendo que hay que regular las emociones, etcétera, etcétera, ¿ah? Pero también la primera reacción que hay con respecto a las emociones de la gran mayoría de las personas es que queremos herramientas para manejarlo, ¿ah? Que es un poco la onda instalada por inteligencia emocional, de gestionar las emociones. No, no, no. Para nosotros las emociones son inteligentes. No es que haya inteligencia emocional, son inteligentes, ¿no? Entonces, tú que eres un padre amoroso, ¿ah? Tienes que enseñarle a tu hija, ¿ah? Tienes dos caminos, ¿ah? Uno que la retas, ¿ah? Y la castiga, como hace la mayoría de muchas personas, y entonces en ese momento tu hija, que no debe ser nada de tonta, ¿ah? Empieza a cambiar de color, se puede poner un poquito roja y después un poquito azul y después como tirándose como de espalda y empezando así a chillar, ¿ah? Entonces se te vuelve mucho más terrible la situación y vas a tener que decidir si acaso la castiga y la manda a la pieza sin comer, qué sé yo, ¿ah? ¿Ah? O calmarla y tú darle de comer un poquitito, o decir, no como eso no te gusta, y tú vas a encontrarle la razón de lo que está haciendo, ¿no? Eso como bien, esos son como los dos caminos. Y lo que está pasando ahí, ¿ah? Lo que le va a pasar a ella, a tu hija, es que si toma el camino normal que hacen los padres para no encerrar a los hijos y que sigan gritando, ¿ah? Porque eso es poner una culpabilización para los padres, la hija va a aprender que haciendo eso, ¿ah? Va a lograr las cosas que quiera. O sea, va a decir, si yo me pongo roja y me pongo a chillar, ¿ah? Voy a lograr cada vez lo que quiera. Y esto es la escena que vemos en los supermercados normalmente, ¿ah? La fila, siempre hay una fila para pagar en la cajera, nos faltan los padres o las madres con los hijos y los malditos de los supermercados les ponen llenos de cosas de colores ahí, a los niños están esperando y todos los niños gritando y llorando y los padres no saben qué hacer. Te fijas, finalmente ya aprendieron los niños que gritando y llorando ahí obtienen esos dulcecitos que están en la lista. Entonces, es una cuestión muy viva, pero te comento esto para decir que en realidad, desde el punto de vista de tu hija, ella está aprendiendo, ¿ah? Está aprendiendo el manejo de las emociones, que es lo que te decía a ti. Está aprendiendo que si hace esto va a lograr otro tipo de cosas. Ahora tú tienes como varias oportunidades. Uno y creo que la más significativa es transformarte en el mejor padre que tú eres. Obviamente eres un padre amante de tu hija, amante, o sea, no eres pedófilo. Y entonces es como ser tú tienes en ti el valor de ser padre, y de ser el mejor padre, y tratar de mantener bien presente eso, que a pesar de la frustración que está ocurriendo, tu imagen de tu ser el mejor padre, que quiere decir ¿qué puedo yo aportarle a ella en este momento?
Qué bonito eso que acabas de decir, ser el mejor padre o ser el mejor amigo o ser el mejor qué sé yo, pareja, en cuanto a ser el mejor, en el sentido no de que seas un gran cocinero, pero en ese momento de estar como en conexión, de ser lo mejor desde ti mismo, con esa genuidad, Sí, ¿no? Lo encuentro muy bello. Ese tipo de cosas yo creo que hay que escribirla es mejor, qué sé yo, si eres profesor o si eres locutor, lo que sea, y poner la lista mejor y ponerla en el refrigerador pegado cada vez que vas a ver una para recordar al mejor tú que eres, ¿ah? Y momentos tensos como el que está escribiendo Javier, ¿ah? Como que aparezca el mejor tú que eres, que no te deje llevar por una reactividad, si es que no eres una persona emocionalmente madura. ¿Ah? Vamos a... Juan, vamos a irnos a una pequeña pausa y volvemos ahora, vamos a retomar para seguir ahondando en esta. Tenemos más comentarios, han llegado otros audios, así que vamos a seguir en esta conversación sobre las emociones, cómo observarlas, gestionarlas, vivirlas y encontrar ese espacio auténtico de vida que hay en nosotros, ¿no? Vamos a una pequeña pausa, no se vayan, comunidad Camino, Abanico del Alma. Esencias Patagonia son esencias vibracionales creadas por Sandra Viviani, preparadas en base a plantas nativas de la Patagonia. Ofrecen también cursos y productos para terapeutas y para todas las personas, fórmulas listas para tomar, para aliviar la angustia, la depresión, el cansancio, para dormir mejor y aumentar la energía sexual. Namun Chile es una empresa de experiencias al aire libre. Busca la conexión de las personas con la naturaleza, consigo mismas y con otras, a través de distintas actividades deportivas, de autoconocimiento y trabajo colaborativo y sustentable. Se encuentran en La Serena y suelen trabajar en el Valle de El Elqui, en el refugio Mamayuca. Busca las actividades que constantemente están realizando vía online y vía presencial. Namun Chile. La artista Isabel Opazo nos trae estos relieves maravillosos que quieren compartir su propio sentir ante el mundo natural. Relieves que intentan captar un instante en el fluir del movimiento en este aparente caos, que transmiten un encanto y movimiento muchas veces sensual. La impermanencia de la vida está representada por el flujo natural y sin esfuerzo. Su arte destaca este movimiento como un momento en el movimiento. Y volvemos, estamos con Juan Casasus, autor de este precioso libro Camino en la Oscuridad de Me Gusta Leer CL. Quiero contaros que estamos de regreso con este programa Abanico del Alma en esta nueva plataforma, así que muchas gracias a todos los que habéis hecho posible nuevamente el agradecimiento. Creo que es algo muy importante, la gratitud y la gratitud de cosas tan simples también, ¿no? Juan, del hecho de existir, ¿no? De estar vivo. ¿Crees tú que hay un agradecimiento en ello? ¿Hay un por qué estar agradecidos? ¿Un sentido a esta vida? ¿Al hecho de estar vivos? Bueno, no sé si agradecimiento, o sea, el estar vivo es como una cosa muy placentera, ¿ah? Si es que es como esta vibración de estar como vivo, o sea, es como vibración, y mientras más conciencia tiene uno, tiene más relación con todo lo que rodea. Entonces, claro, el agradecimiento es una cosa bien importante, pero el problema de que si estamos hablando como una cosa tan así de estar vivo en el agradecer supone una separación. Y esa parte creo que genera una especie de engaño. ¿Cómo así? ¿El agradecer supone una separación? ¿Con qué? ¿Con el universo? ¿Con los otros? Es que si tú haces un agradecimiento, tú le agradeces a alguien, ¿te fijas? Entonces generas un objeto, un objeto
con el cual tú estás agradecido. ¿Ah? Muchas veces las personas que creen en Dios ¿Cuál es la dicen, diferencia bueno, entre estar agradecido y tener gratitud? y eso lo ha hecho de decirle a Dios como que va creando una imagen como de Dios. Si te dedicas a vivirla, ¿te fijas? No hay separación. Y ese es como el punto. Perfecto, ¿Mm? perfecto. O sea, en el fondo la gratitud podría estar como cuando tú mencionas lo del ser el mejor padre para ti, no significa ser un mejor padre para los otros, sino el mejor ser humano que tú puedes ser. En ello hay una gratitud de estar en conexión, ¿no? Como porque Hay un placer, estar interconectados con los es, otros. es un placer, es un placer, el tema del placer. ¿Ah? Eh, y por eso es como ¿Y qué lugar interesante ver. ocupa el placer en la vida entonces? ¿Y cómo se gestionan las emociones con respecto al placer? ¿Puede haber un placer también en sentir rabia o ira o pena? Obvio, obvio, por favor, seamos honestos. ¿Ah? O sea, reconozcamos que la rabia es extraordinariamente placentera, ¿ah? Porque a uno le da una sensación de poder, da vuelta a la situación. O sea, ¿ah? A uno la rabia le viene cuando hay como uno ha sido objeto de un maltrato, de una injusticia. ¿Ah? Entonces está como más chico, más humillado, más abajito. ¿Ah? ¿Ah? Y de repente abraza la rabia y de repente como que sale de ese lugar, ¿ah? Y se transforma diciendo, y este imbécil que me ha hecho esto, este otro, ¿ah? Y de repente transforma en una jueza, ¿ah? Con respecto al otro, y la rabia te mantiene como en un espacio mucho más grande físicamente del cual ocupas normalmente en tu vida. Entonces, la rabia es muy placentera para el que la tiene. ¿Ah? Y claro, surge de dolores, surge de injusticia, surge eso. Pero la rabia en sí, ¿ah? Es extraordinariamente placentera. O sea, uno lo siente, ¿ah? Como que se agranda el cuerpo y está muy vivo. O sea, las emociones como que, abrazar la emoción es como estar vibrante. ¿Ah? Y cada una con su cuento. ¿Ah? Y la rabia es de las que son las verdaderamente placenteras. Una tira, Tiene un rompe peligro cosas. también. El otro día ¿Ah? yo estaba escuchando a la Patty May, a la Patricia May, y, Ajá. y comentaba que, claro, creo haber interpretado esto que a través de esta como éxtasis de la vida que a veces tenemos y como con este frenesí, es como que eso nos da la sensación de estar vivos y buscamos eso, buscamos como la super hiperactividad y estas emociones exaltadas, ¿no? Que nos hacen como... nos provocan esta especie como de ansiedad y de creer que eso es la vida, ¿no? Y a veces es como volver, a lo que ella invitaba, la Patty May, era a volver un poco como a ese estado más neutro, más de adentro, y donde la vida también podía ser no estar en esa frecuencia, vale decir, ¿no? Como ir a un espacio más tranquilo, más de serenidad interior, de armonía interior. Bueno, sí, la Pati, querida Pati, eh, ella tiene ese temperamento quizá. ¿Ah? Yo soy, claro, me gusta estar como tranquilo, pero también me gusta estar excitado. ¿Ah? O sea, esto de no sé, en toda la tradición budista, sobre todo la budista, ¿ah? Está un poco la meditación y la tranquilidad. ¿Sí? Eh, está bien. ¿Quién soy yo para discutir eso? Pero puede ser un poquito aburrido. ¿Ah? ¿Ah? Las tradiciones tántricas son mucho más activas, mucho más interesantes. ¿Sí? Entonces, eh, 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 y como esto es un fluir, ¿ah? Hay que tener la capacidad de estar en todas. ¿Ah? Y tiene que ver un poco con cómo uno es, ¿ah? Yo creo. ¿Ah? Eh, sí. Eh, no. Sí, Nos sí, están sí. llegando más comentarios. Juan dice, Luis Alberto Pino Gumucio, fantástica entrevista. Marcela Montenegro continúa y dice, estar conexión es clave, con uno y con el otro que amo. Maravilloso. Y también nos ha llegado otro audio, vamos a escucharlo para responder a nuestros radiovidentes.
Claudio. Hola, un saludo a los dos. Me llamo Sandra y vivo en Barcelona, aunque soy colombiana. Felicitarte por tu programa. Me parece muy didáctico y muy interesante. Y a Juan preguntarle, ¿qué puedo hacer para que mi hija no copie ciertos miedos que yo pueda llegar a tener en el momento en que se me noten? Procuro evitar que no note mis miedos, pero hay miedos inevitables que me salen. Entonces, no quiero que mi hija copie esos miedos de mí. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Bueno, yo diría que lo que tienes que hacer es empezar a abrazar el miedo, cambiar tu relación con el miedo. Y si es que estás tratando de que tu hija no vea tu miedo, ella sí lo va a ver, lo va a sentir, esas cosas se sienten, que tú puedes tratar de taparlo. Y lo que le estás enseñando es a no sentir, ¿ah? Y que si es que estás sintiendo algo, a no demostrarlo, ¿ah? Y eventualmente va a tener como procesos mentales que van a decirle, esto no está bien, que yo sienta esto. Entonces, yo no sé, no le aconsejo a nadie, así que no soy bueno para eso. Le digo como lo vivo yo, estas cosas así. Hay que, a ver, la cultura influye mucho en cómo vivimos las emociones. Pero recordemos lo que dijimos al principio, o sea, el miedo es una de las emociones más importantes porque nos están hablando de cosas. Ahora, el miedo también se va muy lejos, a veces hay ansiedades y cosas así, pero el miedo específicamente, el miedo tiene objetos. O sea, hay una amenaza que uno reconoce y esa amenaza a uno le genera hay un procesamiento de miedo a eso. Lo que yo encuentro que está creciendo mucho y que está asociado con el miedo es que es como la ansiedad. Y la diferencia entre el miedo y la ansiedad es que la ansiedad no tiene objeto, no hay un objeto. Entonces, Sandra, si estás hablando de miedo, hay que ver cuál es el objeto del miedo y para eso tienes que como abandonarte al miedo para que pueda expresarse qué es lo cuál es la amenaza, si es que es real o es algo ficticio. Entonces, idear los miedos, ella va a aprender de tus miedos en tu casa y va a aprender de tu reacción al miedo, que es esconderlo. Y yo diría que eso no es una muy buena enseñanza. Porque la vida es difícil y es importante tener miedo y hay que sentir los miedos. Y el miedo te va a cuidar de no hacer cosas que te pueden poner en peligro. Es interesante eso porque de alguna manera le podemos dar otra, porque cuando tú comenzaste la charla de hoy hablando también de esta como idea que hay de algunas emociones que son negativas o destructivas, como que tenemos un juicio a las emociones y las emociones de alguna manera nos constituyen y muchas veces pueden ser también herramientas que nos ayudan a protegernos, a la subsistencia, a sobrevivir. Te quería preguntar con algo que acabas de mencionar sobre el abandonarse, ¿no? A la emoción. A veces creo que hay un terror de abandonarse en una emoción, ¿no? Porque digo, no voy a salir de ahí, esa es la idea de la cabeza. O sea, si me abandono a la emoción de la pena, a esta pena tremenda que tengo, me va a venir una depresión y no. Entonces, evito ese abandonarme o abrazar esa emoción. Con respecto a eso, las emociones... ¿Cuánto, según tus estudios, cuánto perduran? O sea, ¿cuánto tiempo podemos realmente estar mucho tiempo en esa emoción de rabia o de miedo? ¿O es transitorio? ¿Van y vuelven? ¿Pasamos? ¿Cómo es? Mira, se paró ya. No sé si se me escucha porque se congeló mi imagen. ¿Se me escucha? Yo sí te escucho. Ya, ok. Bueno, entonces voy a ¿No te escuchan? Sí. Mira, hay una tendencia a pensar, a ver,
Históricamente, en Occidente y en Oriente también se han despreciado las emociones, se han aterrizado. Yo cuando fui al colegio, un colegio católico, y en ese colegio católico me hablaron hablando del pecado. El pecado era muy malo, pero había unos pecados muy malos, que eran los pecados mortales. Y esos pecados mortales eran puras emociones. Entonces, era como una ideología que siempre trató de dejar de lado las emociones y hablar muy mal de las emociones. Y la vemos hoy día también, porque hay gente que habla de emociones negativas y positivas, lo cual es como contrario al mundo de las emociones. Ahora bien, también hay una visión está muy popular en la neurociencia, que piensa que las emociones son productos del cerebro, y como son sistemas neurológicos, entonces son muy cortas. Pero las emociones son largas también, son procesos largos. Y son procesos, por ejemplo, tú hablaste de la pena, ¿te fijas? Recién hablaste de la pena, esta pena que dura, esta pena que dura a veces, y que es dolorosa y que es profunda. Bueno, la tristeza es una cosa muy bonita, porque la pena surge de algo perdido, de algo que se ha perdido, y la duración de eso no solamente implica la importancia, o sea, cuán importante es el objeto perdido, sino que también es una forma de mantener vivo lo hermoso de aquello que ha sido perdido. O sea, hay una pérdida cuando muere alguien, que se fallece alguien de la familia. O sea, el duelo largo expresa amor, ¿no? Expresa amor, expresa la mantención viva del amor. Entonces, si uno dice no sientas pena y no muerte ya, o sea, no sientas pena, bueno, eso es anular el amor también. Entonces, darse cuenta que las emociones tienen su doble lado, como hablábamos de la rabia. La rabia tiene que ver con la justicia, o sea, la rabia no surge por el tema de la justicia. Y eso dura largo. Y si lo ponemos, por ejemplo, emoción como del amor, que a mí me decían, no me gusta mucho hablar de amor porque es muy raro ese tema, muy raro. Pero en fin, una cosa es como la excitación del momento, ¡guau! Genial, después ya se acabó, ya, otro momento increíble. Pero hay amores que duran muchos años, y eso es como que no son fenómenos neurológicos. La rabia que dura no es un fenómeno neurológico, es el encuentro, y la mantención y la calidad del encuentro, y la forma que uno se para en el encuentro. Entonces, son cosas que se van nutriendo, se van nutriendo. Por eso uno es responsable de lo que pasa con todas estas cosas. De todo. Sí, no, que de todas maneras es un universo, el mundo emocional, que siento que somos de alguna manera muy prehistóricos, siento que nacemos con las emociones, hay emociones base, pero como que podemos llegar a edad adulta sin un reconocimiento. Incluso tú en tu libro, Educación del Ser Emocional, hablas de que también hay palabras que a veces usamos malamente, o sea, y las identificamos como emociones, pero en realidad no son como un juicio, ¿no? Como estas de, claro, me siento abandonado, me siento dominado, me siento herido. Confundimos, no tenemos claridad para identificar y para ponerle palabras a aquello que estamos sintiendo. Sí, no, eso que estás citando es... Bueno, dos cosas. Yo ya he llegado a la conclusión que no existen las emociones básicas, primera cosa. Pero eso es para una conversación más larga. La palabra, por ejemplo, yo me siento abandonado, quiere decir que no estoy asumiendo lo que estoy sintiendo. Me siento abandonado, te estoy diciendo, oye Francisca, tú me abandonaste. O sea, es echarle la culpa al otro de lo que uno está sintiendo, a lo que nosotros enseñamos en la escuela. O sea, básicamente es asumir la responsabilidad, entender de por qué uno está sintiendo lo que está sintiendo, y ver toda la información que hay ahí,
porque, o sea, si algo traen las emociones, es un volumen de información enorme, 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 enorme. O sea, que la mente, que el pensamiento no puede procesar tanta información, pero las emociones sí. Por eso hay que abandonarse a ellas, porque uno aprende mucho. Uno aprende mucho. Me gustaría abordar el tema de pensamiento versus emoción, cómo los pensamientos, la mente, pero creo que ya no nos va a dar el tiempo. Quiero responder el último audio que nos llegó, Juan, a ver si nos alcanzamos. Y por mientras, si puedes buscar, si tienes un texto de uno de tus libros a mano para que nos puedas compartir con tu lectura. Fragmento cortito. Claudio, ¿puedes poner el audio mientras? Hola, yo quería preguntar acerca de el desborde de las emociones. ¿Por qué las emociones se desbordan? ¿Y cómo podríamos hacer para poder controlarlas eventualmente? Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, por eso hay que meterse bien en las emociones, ¿ah? O sea, hay que como tratar de qué se trata y entender por qué surgen. ¿Ah? El desborde es cuando hay incompetencia emocional, en el sentido de que uno no sabe qué es lo que está pasando y por último no tiene esta capacidad de conciencia de su propio mundo emocional y de por qué surgen las emociones. ¿Ah? Entonces, claro, mientras uno sea como inconsciente, si uno es inconsciente de las emociones, igual las emociones están, igual las emociones te impulsan a actuar. Entonces, nuestro enfoque, que es el cese, conciencia emocional y comprensión emocional, es como una invitación a poder, una forma, una metodología de poder investigar cómo surgen las emociones en mí, qué es lo que está ocurriendo en mí. ¿Ah? Y cuando empiezo a comprender qué es lo que está ocurriendo en mí, que hace que se generen emociones, que hace que se generen las emociones, por sí mismo baja la intensidad. ¿Ah? Cuando yo asumo la responsabilidad por la emoción que estoy sintiendo, baja la intensidad. ¿Ah? Puedo comprender por qué esa emoción está ahí. ¿Ah? Y por qué me ayuda y me impulsa a generar una respuesta. Si está ahí, está por algo. ¿Ah? Y si está por algo, ese algo amerita una acción de mi parte. Si es que tengo la capacidad de tener conciencia emocional, si puedo regularla, actúo en mi deber reequilibrar la situación, ¿ah? Que ha generado la emoción y esta insatisfacción que estoy sintiendo. Eso, pero primero, o sea, hay un tema de conocimiento de cómo funciona el mundo emocional en uno, para poder como regular y no tener estos desbordes que son como bien terribles para uno y para otros. Ya. Acabo de reprimir un estornudo. No era una emoción, o a lo mejor era una emoción que se estaba manifestando en un estornudo. Ay, Un chico que quería salir. También. Juan, ¿tienes allí tu texto de alguno de tus libros para compartir? No sé si tienes de El camino en la oscuridad. Y voy a aprovechar mientras tanto de comentarles a las personas que nos han escuchado, los radiovidentes, que mañana jueves inicia el primer nivel de un curso que se va a realizar en la Escuela de Educación Emocional que dirige Juan Casasus. Es el primer nivel de una serie de módulos para llegar a una certificación y profundizar más sobre las emociones. Así que si queréis más info podéis buscar en la web educación-emocional.cl. Y eso, es jueves de 6 a 9, de 6:20 a 9 de la noche, el sábado de 9 a 1, y el viernes también de 6 a 9, o sea, súper, es un intensivo y creo que en unas semanas más también se va a hacer el nivel 5, como que creo que poco a poco cada uno puede ir gestionando sus propios tiempos e ir haciendo los niveles que se están entregando para poder ir profundizando en este espacio. ¿Es así, Juan? Sí. Muy bien. Mira, me tomaste a sorpresa con los libros, así que lo primero que está aquí cerca es que es otro libro que se llama Educación Escritos Críticos, no sé cómo ponerlo para ver. Me encanta, para que una sorpresa. Sí, y una sorpresa, el epílogo de bueno, es crítica, entonces este es el epílogo.
Tengo un sueño sobre un sueño. El sueño que un día, luego espero, nos despertemos del sueño en que estamos y nos miremos con desconcierto preguntándonos, ¿en qué podríamos haber estado pensando cuando se aprobaron esas leyes y se aplicaron esas políticas? Eso. Bueno, ¿en qué podíamos estar pensando? Como te dije anteriormente, el tema del pensamiento en relación también a las emociones, como también ahí a veces los pensamientos interfieren, creemos que somos el pensamiento también crea emociones. Me parecía interesante también abordar ese tema que está mucho en tu libro, pero ya no nos da. Así que eso. Muchísimas gracias, Juan, por haberme concedido esta entrevista. Por favor, gracias por la invitación, Françoise, ha sido un placer realmente. Y gracias por los auditores y las preguntas, ¿eh? Eso es como, espero haber contribuido a cómo enfrentarlo. Bueno, esperemos haber entregado respuestas o acompañamiento o guía, y les recomiendo todos los libros de Juan Casasus. A mí creo que son libros como para tener de velador, en el sentido de ir revisando, de ir leyendo, son como muy, muy necesarios para ir, como que te ayudan, ¿no? A través también de toda tu experiencia que has tenido, que creo que la viviste muy, muy enamorado de tu experiencia, aún con las adversidades o las dificultades, ¿no? Yo creo que hay un gran aprendizaje y eso, con eso me quedo. Muchas gracias. Y comentarles a toda la gente que nos pueden seguir viendo todos los miércoles a esta hora, de 12:30 a 1:30, en el Abanico del Alma. Ojalá que compartan. Este programa va a quedar en YouTube, va a quedar en este momento en la Provincia TV. Vamos a abrir un nuevo canal que se va a llamar El Abanico del Alma, donde vamos a ir transmitiendo en vivo. Les invito a seguir también mi canal personal, donde estoy también aunando todas las entrevistas de desarrollo personal, que se llama Françoise Saint-Marie. Y eso, y desearles un buen inicio de semana. Sí. Bueno, chao, gracias. Chao, Juan. Chao. Claudio, tienes que cortar. O ya estamos fuera. La Provincia TV, estamos contigo. Con el gentil auspicio de Coquimbo Puerto Lindo Corporación de Deportes, Aqua Alcalina Antioxidante Ionizada, RIO Ingeniería e Informática, Pirata Gráfico, Guillermo Íñiguez, estilista internacional, Steffi Peluquerías, Dulce Celi, un dulce pecado. Olympus, artículos deportivos. El Niño Electrónico. Forastero Restobar. Full Jeans. Altazor Capacitaciones. Elegance Producciones. Lodoncito Restobar. Taekwondo, Legión de Vikingos. Mr. King, el rey del sabor. Pacific Fitness. Maximus, pizzas y pastas. Ser Prom. Por las pantallas de la provincia.